¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa donde lo vamos a poner al tanto de todo lo que va a suceder y lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados donde que inicia esta semana sin sesiones a la vista, sí tiene una prevista para la semana que viene, una sesión que, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, arranca con ciertas dudas respecto de que, bueno, vaya a alcanzar el quórum. Después vamos a desarrollar las posibilidades que le asisten a esa sesión, pero bueno, una semana en la que va a haber reuniones de comisión y sobre todo hay mucha expectativa en lo que pueda llegar a suceder en lo que sería el arranque formal de las actividades de la Comisión Investigadora Libra. Vamos a hablar a lo largo de este programa justamente sobre ese tema. Bueno, hay sí actividad prevista en cuanto a la apertura del recinto del otro lado del Congreso, en la Cámara de Senadores. También vamos a contarles sobre ese tema, qué es lo que va a suceder en cuanto a en materia de sesiones. Pero bueno, todo eso lo vamos a desarrollar a lo largo de este programa. Primero vamos a los títulos de la jornada. Prohíbe el indulto a condenados por corrupción, un proyecto impulsado por la diputada del PRO Silvana Giudici, fundamentado en el artículo 36 de la Constitución. El jefe de gabinete en el Senado, Guillermo Franco, brindará un nuevo informe de gestión en la sesión informativa que será el próximo jueves. Y pedido de sesión especial la solicitó la oposición para el 2 de julio con financiamiento universitario y Hospital Garrahan como temas principales. Esos son los temas de esta jornada, una jornada helada realmente, y vamos a preguntarle cómo le ha tratado el frío a nuestro compañero Sebastián Adida. ¿Cómo está, Seba? ¿Cómo estás, José? No, digamos, ¿Se no maltrató? mercy, o sea, con inclemencia, al igual que todos los que nos están viendo atrás de esta pantalla. Pero bueno, también sigue bastante fría la agenda, aunque empieza a recalentarse esta semana con, bueno, se va a estar juntando la Comisión Investigadora Libra, que estuvo, bueno, bastante inmovilizada a raíz de este rígido empate que no se pudo destrabar a lo largo de los últimos 2 meses. Hubo una salida relativamente decorosa en la última sesión en la que el tema se coló y el presidente de la Cámara de Diputados con bastante pericia pudo detener ese embate, esa ofensiva opositora para lograr que se votara, que se destrabara la designación de las autoridades en el Pleno, ¿no? A través de una votación que derivaba de una interpretación un poco forzada del reglamento. Ahora volvió a su cauce natural y la oposición va a tratar de utilizar ese ámbito para destrabar. Ya adelantaron que podrían, de hecho ya se presentó un proyecto de resolución con un mecanismo, con una metodología que lo que logra es un poco salir de ese laberinto, ¿no? Cambiar, si se quiere, la fórmula matemática para poder elegir un presidente en caso de empate. Pero bueno, es una semana particular, venimos de la bomba que significó la efectivización de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que purgar entonces esta condena de inhabilitación perpetua y además prisión en el domicilio que ella eligió, el arresto domiciliario, ¿no? En San José 1111, que se convirtió en una suerte de santuario para los miles de fieles que la siguen acompañando. Veremos si ese fenómeno social va perdiendo fuerza con el correr de las semanas o si sigue intacto como hasta ahora. Pero bueno, en ese nuevo escenario, digamos, dio vuelta como una media, ¿no? Lo que sería el tablero, incluso acá en la Cámara de Diputados, y los distintos actores van como reacomodándose. Por supuesto que tuvo repercusión y efectos en el peronismo, que se prepara para una etapa de mayor resistencia, ¿no? De mayor, digamos, que se afirma en una idea más combativa y de menos concesiones, ¿no? Lo cual preanuncia también una etapa de menos generosidad hacia quienes venían siendo sus aliados en este nuevo Grupo A, que son la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y Encuentro Federal. Ese Grupo A seguramente seguirá existiendo, pero reversionado, ¿no? Bajo nuevas condiciones, seguramente se va a endurecer
Unión por la Patria, y eso puede replantear un poco el mapa interno de las relaciones entre esos grupos opositores. Pero bueno, en el marco de ese parate, el que tomó la lanza fue Democracia para Siempre, con un pedido de sesión casi en soledad, solamente digamos, sumando las firmas de diputados que aún pertenecen al bloque que lidera Rodrigo Loredo, en lo que fue una suerte de ajuste de cuentas interradicalismo, ¿no? También sumaron la firma de Mario Barletta, que hace unos meses se había separado de ese radicalismo originario para formar un monobloque. Ese es un poco el argumento por el cual se cortó solo Democracia para Siempre, prescindiendo quizás de un marco de mayor consenso junto con sus habituales aliados. Por eso está tan en duda la sesión, de que puedan lograr bueno, el quórum necesario para abrir esta sesión pautada para el miércoles de la semana que viene. Bueno, se verá, hay todo un tire y afloje en torno al temario, ya hay negociaciones abiertas, la mayoría de ellas informales, y habrá que ajustar un poco más el temario y después, bueno, empezar a tocar a la puerta de los gobernadores, de los distintos actores que tallan con fuerza en la Cámara de Diputados para ver si se puede arrimar al número, pero viene bastante complicada la cuenta hasta ahora. Así es, y bueno, no contaba la sesión esa pedida para el 2 de julio con la firma de Unión por la Patria, pero bueno, obviamente, como lo decíamos la semana pasada, Unión por la Patria estaba, bueno, todo tomado y atento, absorbido por la novedad de la que dio cuenta recién Sebastián, en cuanto a la situación procesal o la condenatoria de la expresidenta. Pero bueno, vamos entonces a adentrarnos un poco más en lo que ya adelantaba Sebastián respecto de esta que para muchos es la actividad más que a priori tiene más, reporta más atención en la Cámara de Diputados. En la otra Cámara hay, decíamos, hay perspectivas de sesiones. Pero estamos hablando de la reunión prevista para mañana, para este miércoles, el miércoles es en realidad, Sí. para tratar la Miércoles a las comisión 4 de la investigadora. tarde. Ahí Sí. está. Sí, esta va a ser la segunda reunión, si no me equivoco, desde que se logró este acuerdo salomónico en el recinto a instancias de Martín Menem, que bueno, tuvo que amortiguar la presión de los jefes de la oposición. Hubo un primer plenario que no obtuvo grandes avances. De hecho, se reeditaron algunas peleas que ya empiezan a ser un déjà vu. No se pudo avanzar entonces en la designación de las autoridades. La gran pelea tiene que ver por el lugar de la presidencia, porque es el que fija las reglas de juego y sobre todo es el que tiene la potestad de desempatar cuando hay un empate, justamente para toma de decisiones importantes. Nos quedamos sin luz. No sé si estamos al aire, nos dirán a ver si estamos al aire. Estamos A al ver, aire. sí, seguimos al aire. Bueno, algunos problemitas técnicos, pero bueno, seguimos entonces hablando en lo que estábamos abocados, que tiene que ver con el proyecto de, bueno, con la Comisión Libra. La idea de la oposición es, bueno, sacar a la comisión de esta parálisis luego de 2 meses de, bueno, sistemática obstrucción por parte del oficialismo, con algunos argumentos, ¿no?, de parte de la oposición que son bastante atendibles, que revisten bastante lógica y sentido común, que tiene que ver con pensar que, bueno, si sos opositor, que si sos oficialista y votaste en contra de la comisión, no te puedes postular para investigar al propio oficialismo. La verdad es que tiene bastante sentido el argumento, pero no está escrito en ningún lado, con lo cual tiene total legitimidad para el oficialismo postular a Gabriel Bonorini, porque en definitiva es el presidente del bloque libertario a quien están postulando para ocupar la presidencia. Del otro lado, la oposición, con la batuta manejada por Unión por la Patria, propone a Sabrina Selva, ella es peronista, del Frente Renovador, con bastante cintura para poder arrimar algunos acuerdos con el resto de la oposición, pero la discusión sigue trabada en ese rígido empate en 14 por cada bando y a eso hay que encontrarle la vuelta, ¿no? Por eso se adelantó, la oposición adelantó que presentaría, de hecho ya lo presentó, un proyecto que lo que busca es introducir una metodología para salvar esa situación de vacío normativo cuando hay un empate en la presidencia, que lo que hace es
bueno, perpetuar esta cefalía, ¿no? Esta cefalía que lo que hizo fue que para estas reuniones provisorias que se están dando en este marco, quien coordine el funcionamiento de estas reuniones sea el secretario administrativo, que es Adrián Pagán, ¿no? Es una situación bastante anómala, bastante rara avis, y lo que trata de la oposición es justamente imponer que alguien de la propia oposición sea quien conduzca, porque, bueno, de lo que se trata en definitiva es de esclarecer los hechos que involucran, en primer lugar, al presidente Javier Milei por haber sido quien promocionó esta presunta megaestafa a partir de la inflación artificial del precio del criptoactivo Libra, ¿no? Que después terminó en pérdidas multimillonarias para una gran cantidad de actores y fortunas que amasaron pocos actores que además, según la principal línea de investigación, tenían información privilegiada aportada por el propio entorno presidencial. De hecho, habían habido algunas reuniones previas bastante sospechosas en el despacho de Javier Milei de la Quinta Olivos y también en la Casa Rosada con algunos de estos empresarios cripto, y se la señala a Karina Milei como quien habría sido la coordinadora. Por eso Unión por la Patria está pidiendo la presencia de Karina Milei, Claro. incluso se la citó para el miércoles que viene. Ella, por supuesto, que va a dejar la silla vacía y se encuentra a salvo de cualquier tipo de sanción, con lo cual no reviste mayores consecuencias. Mientras que Encuentro Federal pidió las presencias, y de hecho ya confirmaron la presencia de, por ejemplo, Maximiliano Friedman, que es, bueno, digamos, un experto en todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas y el mundo de los criptoactivos, y que es querellante en esta causa. También va a estar Romero, que también es muy enérgico en la denuncia a través de las redes sociales. Va a estar también, lo tenía acá anotado, perdón la desprolijidad, también va a estar Silvina Hauser, que es una periodista de gran trayectoria en Página 12, que viene siguiendo muy de cerca, siguiendo el rastro, ¿no?, de esta investigación. La izquierda también propuso invitados y, bueno, se espera también la presencia en algún momento de funcionarios que son los que tienen que preparar la defensa, ¿no?, de Javier Milei. Por las dudas, desde la oposición ya vienen agitando la amenaza de que podrían reeditar la carta del juicio político, ¿no?, Claro. que había sido casi descartada. Apenas se destapó la olla del criptoescándalo, hubo una muy nutrida conferencia de prensa bueno, en el despacho principal que tiene el PJ, en el tercer piso de esta Cámara. Y bueno, fuimos muchos periodistas y ahí habían anunciado que iban a intentar llevar adelante el procedimiento del juicio político, que tiene como desenlace natural, en caso de que sustenten las distintas instancias, la remoción del presidente. Eso les parecía como demasiado, digamos, generaba demasiada inestabilidad jurídica y era prácticamente destituyente. Por eso los bloques de la oposición dialoguista, algunos de ellos lo vemos en pantalla, como Maximiliano Ferraro, también la vemos a Dania Tabela de Democracia para Siempre y a Oscar Reño de Encuentro Federal, decían, bueno, esto es demasiado, vamos de a poco, el juicio político nos parece demasiado exagerado y desproporcionado, creemos que hay otras herramientas para poder dilucidar las responsabilidades políticas del presidente y de su entorno sin llegar al extremo del juicio político. Pero a la vista Claro. de la falta de respuestas en todo este tiempo lo que ellos dicen que hay una obstrucción del oficialismo sistemático para que se pueda investigar, estarían volviendo tras sus pasos y podrían plegarse. A ver, se utiliza como una carta de negociación también, ¿no? Es una amenaza que se pone sobre la mesa para tratar de buscar algún acuerdo que hasta ahora no se logró, ¿no? Porque había habido el 30 de abril, cuando fue la primera reunión que fracasó para la constitución de las autoridades, una suerte de compromiso del oficialismo y de los bloques satélites del PRO, de la Unión Cívica Radical, de Innovación Federal, de buscar algún indicio de acuerdo, algún principio de solución, pero bueno, las partes se mantuvieron muy aferradas a sus posiciones originales y nunca se pudo resolver. Por eso ahora se filtra la cuestión del juicio político, que parece bastante difícil de encaminar, ¿no?, de todos modos. Seguro. Pero bueno, este proyecto, que es el que hacía referencia recién, propone que en caso de empate sea designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen en conjunto
la mayor cantidad de diputados de la Honorable Cámara. Claro, sería una ventaja para la oposición, porque si uno empieza a sumar los 98 integrantes de Unión por la Patria, más los 15 de Encuentro Federal, Sí, ya de por sumemos a sí los 12 de cuando Democracia tenés... para A ver, Siempre, y después sucesivamente la coalición cívica.
senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Segundo bloque de plenario, después de unos problemitas técnicos que tuvimos, corte de luz. Se hace. Un sabotaje masivo, ¿no? Cibernético. Vamos con la parte final de tus placas respecto a dónde quedamos en el tema más o Libra. menos como para redondear, bueno, recapitulando, Democracia para Siempre presentó un proyecto de ley como para subsanar, si se quiere, el déficit original que tenía el proyecto de resolución que, que determinaba la conformación de la comisión investigadora y que terminó edificando una correlación de fuerzas empatada en 14 que nunca se pudo destrabar a lo largo del tiempo, ¿no? Ya van 2 meses desde la reunión constitutiva en la que quedó constituida la comisión, pero que no se pudo, a partir de este empate rígido, no se pudo avanzar en el nombramiento de la presidencia, de la vicepresidencia y de las respectivas
secretarías. Así es que se presentó este proyecto que, además de la fórmula matemática para la integración de la comisión, establece que en caso de empate entra a jugar otro criterio que es, bueno, tomando a quienes integran, a las fuerzas políticas de quienes integran esta comisión, se suman la totalidad de los integrantes de esos bloques o de esos, digamos, grupos de bloques, y el que tiene una mayor cantidad de integrantes es a quien le corresponde la presidencia. No sé si se entendió demasiado bien. Sí, Antes habíamos repasado una placa donde eso estaba un poco más preciso. Pero claramente en este contexto actual, si uno suma la cantidad de bancas que tiene Unión por la Patria, más las de Encuentro Federal, más las 12 de Democracia para Siempre, más las 6 de la Coalición Cívica y las 5 de Frente de Izquierda, esa suma es superior a la que puede totalizar la Libertad Avanza con el PRO, con la Liga del Interior, con la Unión Cívica Radical y con Innovación Federal, y en ese sentido le correspondería detentar o ocupar, mejor dicho, la presidencia. También, bueno, se establece que la presidencia le corresponde al otro grupo de bloques que proponían a un postulante alternativo, y la secretaría le correspondería, de acuerdo a este criterio, al mismo grupo de bloques que propone a el presidente o la presidenta, ¿no? Además, se establece un plazo de 3 meses de actividad de la Comisión Investigadora Libra, es decir, un espacio y un tiempo de trabajo, con un cronograma de trabajo, de reuniones de trabajo, para la elaboración final, en ese plazo de 3 meses, de un informe definitivo con, bueno, que tiene que condensar la información sobre, bueno, los hechos investigados y las conclusiones o los resultados obtenidos, que tienen que, por supuesto, ser puestos a disposición del Pleno, ¿no? Pero bueno, más o menos esa es la fórmula que está planteando la oposición para salir un poco de ese laberinto, ¿no? Para salir por encima y poder escaparle a ese encerrón en que quedó atorado o empantanada la discusión sobre la designación de las autoridades de la Comisión Investigadora Libra. Claro, y bueno, decíamos, va a arrancar en serio ahora, porque no es que no haya... Ha tenido varias reuniones, ya esta, como bien decías, esta es la segunda que tiene a partir de que, bueno, se había encontrado esa solución de que el secretario parlamentario se hiciera cargo un poco de la coordinación de la comisión, hasta tanto no se resolviera el tema de la presidencia, que será nunca, porque no hay manera de destrabarla de otra manera, salvo que se apruebe este proyecto que describías. No, que era defectuosa, digamos, no sé, esto lo decimos por supuesto con el diario El Lunes, pero era defectuosa la redacción. Podía pasar que los bloques se dejaran tentar por estas estratagemas para manipular artificialmente el tamaño de sus bloques de manera tal de incrementar su participación o su representación en la comisión investigadora. A la postre quedaron constituidos estos dos bloques, vamos a decirlo, que son exactamente iguales, ¿no? En 14 cada uno, y nunca se pudo revertir esa situación, ¿no? Tan anómala. También, digamos, los argumentos que esboza o que esgrime la oposición son válidos, en el sentido de, bueno, ¿cómo puede ser que un bloque que se opuso sistemáticamente a la creación de la comisión y que además tiene como finalidad investigar a actores son protagónicos del oficialismo, empezando por el propio presidente, cómo va esa tarea, cómo va a estar bajo, digamos, no se la puede poner en los hombros alguien del propio oficialismo, ¿no? Claro. Esos argumentos son razonables, son atendibles, pero no fueron escritos, no quedaron fijados por escritos, con lo cual perfectamente la Libertad Avanza y sus aliados circunstanciales pueden proponer a Gabriel Bornorelli en este caso, o cualquier otro que haya votado incluso en contra de la creación de la comisión. Perfecto, pero bueno, perfecto. Ese es un poco de panorama. Bueno, veremos entonces cómo se resuelve esta comisión, que está prevista entonces para el miércoles a las 16. Veamos lo que decía. A ver, ¿algo No, más? déjame, digamos, reforzar algo que ya habíamos dicho antes, pero las presencias confirmadas para el miércoles a partir de las 4 de la tarde, que son expertos invitados por los bloques de la oposición, que son Santiago Siri, Fernando Molina, Maximiliano Firman, Martín Romero y la periodista Irina Hauser. Perfecto, perfecto. Eso es
para así completamos la información sobre lo que va a suceder este miércoles. Ahora vamos a escuchar lo que decía el diputado Agustín Domingo. Respecto al proyecto de ley que acaba de enviar el Ejecutivo, que entiendo todavía no comenzó el tratamiento en comisiones, la verdad es que lo que está proponiendo el gobierno, es cierto que había en el Ejecutivo y a lo largo del tiempo se incorporaron muchos controles que tal vez excedían o desalentaban a que la gente exteriorice su capacidad tributaria, su capacidad económica, muchas veces a partir de ahorros que se habían tenido por el ejercicio de actividades lícitas, ¿no? De ahorros o dólares que se compraron en el mercado paralelo de cambio, si se quiere, en el mercado informal, pero que no provenían de actividades ilícitas. Eran, si se quiere, pesos en blanco que se pasaron como ahorro a la economía informal. Lo que se está buscando es, bueno, todos esos controles y esa cantidad de información que se le pedía a uno cuando iba a hacer una compra o cuando iba a hacer una inversión. Se están retirando esos controles e incluso presunciones de aplicabilidad de delitos económicos de la ley penal económica, que claramente operaban como un freno a la movilización de esos ahorros, y en ese sentido me parece que está bien. Después, digo, son tantos años en que el fisco aplicaba este criterio, que es muy difícil. Una ley no alcanza, hace falta un ejercicio continuado del fisco con esta actitud para realmente movilizar esos fondos, porque el que ahorró y tiene guardado esos dólares para una eventualidad o eh, para el futuro, por una ley que no se sabe si cuando cambie el gobierno pueda volver a cambiar, va a ser difícil que lo haga circular, pero me parece que es un buen comienzo. Escuchábamos al diputado de Río Negro, Agustín Domingo, y ahora vamos a escuchar a otro diputado que tiene la gentileza de estar acá con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Lisandro Almirón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias, agradecidos somos nosotros de que esté aquí. Usted es presidente de la comisión pertenece a la comisión de intereses marítimos, Sí. justamente, y mañana y que ha venido enfrascándose en una dura discusión en torno al decreto, si mal no recuerdo, es 344, creo, que tiene que ver con el tema de la marina mercante. Como mañana hay una reunión de la Comisión de Industria, justamente, que va a tratar el mismo tema, sobre el tema de la pesca en líneas generales, ¿qué tiene para decirnos sobre ese decreto en particular? Sí, la verdad que, bueno, la pesca está frenada desde marzo. Primero, por una cuestión de intereses controversiales entre el sector de la patronal y el sector pesquero. Y en esto ha tomado intervención en la Secretaría de Trabajo, quien ha tratado de primero solucionar el problema entre las partes, y creo que en ese sentido queda claro que no solamente se perjudica el sector de la industria pesquera, sino también de alguna manera tiene repercusiones en la economía, porque se han frenado las exportaciones a raíz de esto, más la pesca específicamente de calamares y langostinos, digamos, que tienen un valor muy atesorado en el mercado y que hace bastante tiempo que a raíz de los criaderos ha perdido valor en el mercado. Entonces, los precios que están fijados tanto por convenio colectivo como por la ley de pesca hacen que hoy sea inviable pagar estos salarios con el precio del langostino que está fijado a través de esta ley y en dólares. Entonces, a raíz de esto, lo que se busca a través del decreto es no solamente proteger el empleo, muy por el contrario a la visión que tienen algunos, sino que también es mejorar las exportaciones argentinas. Y en ese sentido, bueno, hay una lucha de intereses porque son los mismos sindicatos los que han bloqueado en varias oportunidades la oportunidad de que salgan a la pesca. Se ha dado en varias empresas donde se han tomado la decisión aún
en contra de la toma de decisión de los sindicatos y sin embargo son los mismos empleados, son los mismos marineros quienes quieren salir a alta mar y a pescar porque obviamente es su medio de vida y son estos los meses más importantes en la pesca. Es de junio hasta septiembre donde los frutos de mar son no solamente trabajados en la Argentina, sino toda la costa del Atlántico tiene una alta producción y nosotros estamos perdiéndonos una oportunidad muy valiosa, significa muchas divisas en exportación que se está perdiendo la Argentina y por eso el decreto lo que ha hecho es facilitar a buques con bandera, en este caso los planteos vienen por dos banderas específicas, la de Panamá y bueno, ahora estoy perdido, pero bueno, son empresas extranjeras que vienen y deben tomar el 70% de mano de obra argentina, o sea, tampoco es que se le está privando, al contrario, muy por el contrario, se está buscando una solución para reactivar la economía en la industria pesquera y bueno, lamentablemente yo creo que acá hay un choque de intereses con la zona de confort que habitualmente han tenido los sindicatos sobre algunos temas y que muy corporativamente muchas veces han tomado decisiones que se malinforma, que se malinterpreta o que muchas veces es llevado, como a nosotros nos ha pasado en la comisión, cuestiones que no tienen nada que ver con la soberanía y nos pasamos horas hablando de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la industria de la pesca. Digamos, acá hay un grupo que invierte, otro grupo que emplea, un grupo que quiere tener rentabilidad y que debe ser competitiva. Y eso en el marco del sector privado, ahí el Estado, digamos, debería intervenir lo menos posible y en este sentido se ha tratado de, a través de un decreto, abrir el libre juego de la oferta y la demanda y obviamente hay muchas empresas que ven afectados sus monopolios o el manejo que ya tienen acordado con algunos sindicatos. Lamentablemente es un eslabón más en lo que a el mercado laboral se refiere, pero creo que en ese sentido se han tomado muchísimas intervenciones, hemos escuchado a todos. Seguramente esto va a ser llevado al recinto, va a generar un foco de conflicto justamente por la desinformación y justamente pues se mezcla todo. Esos argumentos de que somos menos o más argentinos porque regulamos o desregulamos algo, me parece que no se condice con la afectación que hay en el mercado laboral, sobre todo cuando los precios no acompañan, y encontrar una solución a través de un decreto me parece que ha sido una salida rápida y que deben dar una solución son los sindicatos justamente, que son los más, quienes dicen defender los derechos de los trabajadores, pero al momento de poner la plata al bolsillo me parece que están haciendo todo lo contrario. Diputado, lo llevo más al terreno de la política parlamentaria, porque lo que estamos viendo es que el oficialismo perdió, si se quiere, el control de la agenda de temas a manos de la oposición, que ya desde hace algunas semanas, digo, al margen de lo que sucedió, lo que sigue sucediendo con la detención de Cristina Fernández de Kirchner, pero al margen de eso, incluso ya la oposición había llevado al recinto la cuestión de las jubilaciones, había llevado al recinto la cuestión de la discapacidad. Ahora se avecina una nueva sesión donde van a poner en el recinto la modificación de la ley de DNU, la cuestión del Garraham y también, ¿qué me está quedando, José? La cuestión de... Ahora, ¿con qué? Bueno, pero más allá de eso, digo, ¿qué tiene que hacer la oposición para recuperar la iniciativa política? Digo, ¿tiene que resignarse a esperar el recambio legislativo de diciembre de este año o puede en las próximas semanas recuperar un poco el dominio de la agenda legislativa, por ejemplo, con el proyecto de principio de inocencia fiscal? ¿Cómo ve el panorama? Sí, bueno, es interesante porque bueno, estamos en año electoral y es muy difícil apartar los intereses sectoriales y apartar la política de cuestiones tan importantes para el país. Creo que en ese sentido no se trata de que no hayamos tenido iniciativa o que hayamos perdido la agenda. El interés de los sectores políticos embarra la cancha y terminan incluyendo cuestiones que tienen que ver con afectar muchas veces lo institucional. En el caso de los decretos, las modificaciones de los decretos, que son facultades del Poder Ejecutivo y poner en riesgo a la emergencia o las facultades delegadas, son
cuestiones de sensibilidad institucional y quienes por ahí tienen la responsabilidad de ser oposición deben manejar el manejo político responsable de ejercer esa función. Y hay algunos que, bueno, que van saltando, por momentos son oposición, por momentos son oficialismo, de acuerdo a la situación electoral y de la agenda y qué provincia está en juego. Ya lo hemos visto cuando en el calendario estuvo la provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era una situación, ahora se avecina otro territorio importante que es la provincia de Buenos Aires. La situación es caldeada y el trámite legislativo se hace bastante engorroso. Pero yo tengo confianza, creo que tanto el presidente de la Cámara como el presidente de bloque han actuado siempre con mucha prudencia y basados en el diálogo. Me parece que hay bastante diálogo entre el presidente de la Cámara y el resto de los bloques. Nuestro bloque con otros bloques tienen permanente contacto. Me parece que, bueno, habrán temas que se pueden escapar y que sean más conflictivos dentro del recinto y habrán otros temas que seguirán esperando, como bien señalaste, octubre, que es un mes decisivo, no solamente por la recomposición de la Cámara, sino también porque va a marcar, digamos, de alguna manera el norte hacia el país que queremos los argentinos. Diputado, mencionaba el año electoral, que es justamente, y hablando de elecciones, usted pertenece a una de las dos provincias que eligen gobernador este año. Están es la última semana de agosto, creo, las elecciones, ¿no? Sí, el 31 de agosto. ¿Y están cerradas las listas ya? Todavía no. Este lunes, a partir de ahora, queda una semana para el cierre de alianzas y 10 días después es la inscripción de candidatos, o sea que tendríamos el 10 de julio estaríamos inscribiendo candidatos. Uno de los nombres que ha sonado fuerte es el suyo, justamente, como para eventualmente participar de la misma. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, nosotros en esta etapa estamos conversando con distintos espacios, distintos partidos políticos. Corrientes tiene un sistema electoral bastante complicado. Es el sistema viejo, con todas las triquiñuelas que tenía el anterior sistema antes de la modificación del 2016, la ley de transparencia electoral. Nosotros tenemos un sistema de colectoras con listas de espejos, blanco y negro, sin colores, con más de casi 60 partidos participando, con la posibilidad de hacer combinaciones de las más variadas y con un amplio espectro, sin ley de financiamiento de partidos políticos, o sea que es toda plata en negro para imprimir eso, con una tremenda adicción al aparato burocrático estatal, así que si no estás dentro y alineado dentro del esquema de los órganos o los partidos que integran la alianza oficial de gobierno, se hace complicado. La verdad, la estamos remando en una situación en la que probablemente haya una elección de cuartos, ¿no? Entendemos que hoy está bien marcado lo que es el gobierno provincial, la Libertad Avanza, que ha transitado estos 18 meses en la construcción departamento por departamento, municipio por municipio, tratando de no solamente consolidar la estructura, sino también tener candidatos propios en toda la provincia. Lo venimos haciendo y venimos trabajando para eso. Y hemos abierto una mesa de diálogo con muchos partidos políticos. Creo que vamos a llegar a un buen puerto. Seguramente será una de las ofertas electorales, la otra será Unión por la Patria. Y después, bueno, el ex gobernador de la provincia, Ricardo Colombi, que salió, es un desprendimiento de la misma alianza de Gustavo Valdés. Así que, bueno, esperando las definiciones que se van a dar en las próximas semanas, pero estamos con mucha fe, con mucha positividad de lo que es el armado que tenemos y creemos que vamos a ser competitivos. Diputado, en la pregunta anterior había tenido un lapsus que tenía que ver con la ley de presupuesto universitario, que es un tema que, bueno, genera mucha conflictividad. Sin ir más lejos, el año pasado, a esta altura del año, un poquito antes, hubo una marcha masiva, incluso cuantitativamente más grande que la que vimos en Plaza de Mayo hace unos días con la movilización en defensa de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cree que los términos del debate siguen siendo los mismos, con un oficialismo alertando sobre el costo fiscal y la posibilidad de que eso después pueda haber un traslado inflacionario, ¿no? de ese costo fiscal
que necesariamente tiene que tener una fuente de financiamiento? ¿Cree que, cree que por el contrario, ahora el oficialismo, el gobierno nacional tiene la posibilidad de poder financiar o ceder en algunas de las demandas de estos colectivos, ¿no?, vinculados a la educación superior pública? Sí, a ver, son dos temas que de alguna manera el mismo Estado regula el mecanismo de cómo modificar presupuestos cuando tienen este volumen, ¿no? Tanto en el sector de la clase pasiva como en el sector universitario. El problema ha sido que cualquier gasto que genere al país la afectación del déficit cero y del equilibrio fiscal, el gobierno no solamente ha fijado una posición innegociable, sino que también nosotros dentro del recinto lo hemos mantenido. El año pasado se trató de acordar una ley de presupuesto para justamente tratar de que con todas las partes acordemos un presupuesto en el cual sea viable, previsible y evitable este manejo por ahí político de la caja y demagógico, porque lo dice la ley de administración financiera. Vos no podés asignar recursos si no sabés de dónde van a salir esos recursos. Y en ese sentido, todas las propuestas son de carácter demagógico. Siempre se habla de un aumento, ¿y de dónde van a sacar? O sea, es uno de los principios básicos del Estado, la división de poderes, y justamente quien debe asignar esa funcionalidad y darle de alguna manera un funcionamiento armónico al Estado es el Poder Ejecutivo. Fueron votados para eso. Ahora, cuando se empiezan a tratar de armar estas alianzas circunstanciales, parlamentarias, para solamente condicionar y como en una pieza de ajedrez hacer un bloqueo y tratar de que nada funcione para que al gobierno en las encuestas les empiece a ir a mal, para que a algunos le vaya bien y para especular de vuelta, y es lo que la gente ha rechazado. Me parece que en ese sentido hay que ser serios y si hay propuestas de cambio tienen que prever de dónde van a sacar esas partidas presupuestarias y no seguir insistiendo. Pero me parece que en esto hay mucho desgaste político, una mala comunicación y una victimización cuando no debiera ser tal, digamos. Se ha gastado muy mal en el Estado, mucho tiempo. Y cuando empezamos a reordenar las cuentas y donde se empieza a ordenar el fisco, empieza a tener problemas la clase política, porque la clase política que maneja una caja determinada, el caso de universidad es una, digamos. Es una caja radical por excelencia, donde le tocas el bien más preciado al radicalismo y saltan, son capaces de, no sé, de generar de donde sea un movimiento para decir esto es injusto. Pero la verdad no se trata de que sea la caja política de ningún partido político. Tiene que ser algo para todos. La educación es para todos, la salud es para todos, la seguridad para todos. Y lamentablemente siempre los argentinos terminamos siendo rehenes de un grupo circunstancial, electoral, y bueno, como te decía antes, estamos en año electoral. Claro. Muchas gracias, diputado. No, gracias a ustedes. Pausa y ya volvemos con más plenario. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Tercer bloque de plenario y bueno, decíamos que la actividad en la Cámara de Diputados tiene que ver con varias reuniones de comisión que se van a desarrollar y hablamos de una, tal vez la más importante, la Comisión Investigadora Libra, que se va a reunir el miércoles que viene. Del otro lado del Congreso hay mucha actividad, o por lo menos esta semana se van a abrir las puertas del recinto de la Cámara de Senadores y para hablar de ese tema nos vamos a comunicar con nuestra compañera Daniela Romero, seguramente nos está escuchando ahora. Hola Dani. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien porque hace frío, así que estoy contenta. Ah, team frío, team verano, bueno, acá no... Team invierno. Invierno. Pero bueno, realmente, ¿viste nevar? No. No. Hoy, por lo menos. No. De hecho, me llevé un paraguas. paraguas y dije, como me llevé el paraguas, es obvio que no va a llover, no va a nevar, no va a pasar. Ni aguanieve, ni nada por el estilo. Sí, salvo que veas el Eternauta, no tenés que irte al sur para ver nieve. No, si me lo dejaban en casa, probablemente nevaba, granizaba. Claro, es muy probable. Bueno, Sí. hablábamos del Senado de la Nación que, bueno, alardean con 2 sesiones, me parece, bueno, una y gracias, pero bueno, a ver, ¿cómo viene esa agenda? Sí, a ver, por ahora hay una sesión confirmada, que es la sesión del jueves, Sí. a las 11 de la mañana, que es una sesión informativa donde el jefe de gabinete, Guillermo Francos, va a presentar este informe de gestión que tiene 926 preguntas, descontando las repeticiones, en el medio de un clima, un contexto difícil, porque bueno, claramente las últimas semanas estuvieron copadas por la condena de Cristina Fernández de Kirchner y si bien, por supuesto que en el informe de gestión no va a haber ningún tema relacionado a eso porque no tiene nada que ver con la gestión, por un lado, y por otro lado, este informe se preparó antes, sí va a ser un tema que no va a escapar los discursos de la oposición, obviamente del peronismo en el Senado, el amplio peronismo en el Senado, porque un poco la consigna es, entiendo que instalar el tema y realmente hacer una alusión a un reclamo por el fallo de la justicia, por lo que ellos llaman la proscripción de la expresidente que pretendía ser candidata en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires este año, en septiembre, y que, por supuesto, no va a poder, tras la ratificación de la inhabilitación perpetua, ejercer cargos públicos. Es un tema que va a estar siempre en agenda, podría decirse que de acá en adelante, y eso no va a escapar, claramente un clima de muchísima tensión. El jefe de gabinete va a estar en el Senado, el último informe de gestión fue en la Cámara de Diputados. Recordemos que en ese entonces no hizo alusión al tema de Libra, porque se pretendía que directamente, al haber sido interpelado, refiera todas las cuestiones sobre Libra en otra sesión, que fue lo que terminó sucediendo. Para el caso del Senado, ese tema no se va a escapar. Claro. Porque le tocaría al Senado, en este caso, hacer las respectivas preguntas sobre el tema de Libra. Un tema que para la oposición, como seguramente estuvieron contando en relación a la agenda en diputados, sigue siendo algo que insisten con mantener en agenda. Así que ese seguramente va a ser el tema central el jueves. Pero ¿qué pasa? El miércoles hay un signo de pregunta muy grande. Por un lado, se retoma la agenda... Ahí tenés unas plaquitas, ¿no? Sí. Eso. Sí. Hay unas placas, no sé si las podemos ver. El miércoles 25 de junio a las 11 está agendada la reunión, el plenario, mejor dicho, de asuntos constitucionales, justicia y asuntos penales para tratar la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Otro de los temas que se venía postergando en las últimas semanas, justamente porque la condena de Cristina Fernández de Kirchner copó la agenda, como veníamos diciendo, se suspendieron las reuniones de comisión, el peronismo de mantenerse en pie en la reunión se ausentó, y ahora retoman esta agenda que es inminente, que parte de un acuerdo entre el ahora presidente del PJ, ¿no?, en la salida de Cristina, y jefe de bloque de Unión por la Patria, del interbloque, mejor dicho, en el Senado, José Mayans,
Y volvemos a las fotos, por favor. Y por otro lado, el salteño Juan Carlos Romero, un senador de Provincias Unidas, que es aliado del gobierno, pero que en este caso se distancia para impulsar esta agenda que en algún punto, si bien tiene coincidencias con los intereses del oficialismo, pone un poco en jaque la cuestión de, bueno, la verdad es que la Casa Rosada no tiene ganas de tratar la ampliación de la Corte Suprema de Justicia ahora, no quiere usar la ampliación de la Corte como una negociación por las vacantes de la Corte, que es algo que ya venía sucediendo cuando se negoció o se intentó negociar en su momento los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla, ¿no? El gobierno siempre muy firme con que no querían hablar de la ampliación de la Corte hasta no tenerse asegurados sus 2 jueces. Hoy se mantienen en el mismo lugar, todavía con cierto recelo, ¿no?, de que les hayan rechazado los jueces, pero fue una cuestión que se puso sobre la mesa cuando se reunieron los senadores del PJ con Cristina Fernández de Kirchner en la previa del fallo de la Corte la semana pasada, no la anterior, porque, bueno, es un tema que da obsesión al kirchnerismo, que es la Corte Suprema de Justicia, la justicia en general, un tema que para el gobierno sigue siendo como su debilidad, porque no pudieron imponer a sus jueces, porque no tienen hoy tanta incidencia en la justicia. De hecho, bueno, mucho se habló de la posibilidad de si el gobierno quería o no quería que la condena de Cristina sea ratificada ahora, porque la querían en la cancha. Bueno, lisa y llanamente, a mí una fuente del gobierno, de la Casa Rosada, me dijo, si realmente el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien es el estratega judicial del gobierno, tuviera la posibilidad, realmente la influencia como para levantar el teléfono y decir, saquen o no nos hagan este fallo, hoy Cristina estaría libre. O sea, directamente lo blanquean un poco de esa forma, en estrictos de récord, por supuesto. De hecho, bueno, el gobierno, cuando sale la condena de Cristina, toma cierto distanciamiento y lo que hablan es de justamente la justicia independiente de la República funciona, haciéndose cargo de que no tuvieron incidencia en esta decisión. Ahora, con Cristina fuera de la carta de negociación, obviamente, o sea, en algún punto, porque la causa de vialidad es una de las tantas causas, ¿no? Entonces, bueno, hay una especie de revuelo dentro del Senado, dentro del legislativo con respecto de la justicia, porque no solamente son los jueces de la Corte, también estamos hablando de que hay vacantes de la justicia federal, del Procurador General de la Nación, o sea, realmente hay un vaciamiento generalizado que preocupa mucho, preocupa a los gobernadores, preocupa también al Senado, que también va a tener un recambio importante en octubre y quiere usar sus cartas a todo o nada en el último tramo de este año previo a las elecciones. Pero el gobierno se mantiene firme en que por ahora no, que no se va a hablar de la Corte hasta noviembre. Claro. Por supuesto que la reunión de este plenario este miércoles va a ser un poco de presión, aunque bueno, la verdad es que la consigna un poco es que debatan eternamente, esto no va a llegar a ningún lado, pero sí va a ser un poco de presión. Por ahora no va a llegar. A todo esto... Por ahora. Por ahora, por ahora. Claro. Estamos hablando de este año. Sí. La ampliación de la Corte Suprema es un tema que al gobierno le interesa. Claro. Pero lo que pasa es que al gobierno no le interesa hacerlo previo a la designación de los jueces. Esa es como un poco la negociación, la no negociación, siempre le digo yo. Vos sabés que Cristina Kirchner, la primera autocrítica que hizo ella fuera del gobierno, o sea, Cristina no es muy afecta a hacer autocríticas, pero bueno, la primera autocrítica, ¿cuál fue? La hizo en abril del año 2016 en una reunión con los senadores, justamente, cuando ella vino esa vez para declarar por la causa del dólar futuro, convocada por Claudio Bonadío. En ese momento, ella vuelve a Buenos Aires por primera vez desde su salida del poder, se reúne con los diputados, se reúne con los senadores nacionales y con los senadores, por ejemplo, criticó por esos días la designación en comisión por parte de Mauricio Macri de Rosati y Rosenkrantz en ese momento, que todavía no se había resuelto esa cuestión. Y después hablaron de la ampliación de la Corte Suprema y ella decía que se había equivocado en 2005
2005-2006, cuando había promovido ella la reducción de la Corte. Tendría que haber hecho al revés, dijo, en ese momento, y esa es una, ¿no? Por lo menos ampliarla a más de 9 en ese momento, porque la ley de ese momento redujo de 9 a 5, bueno. Sabemos que hay ideas para ampliarla más, un poco la idea zafaroniana de armar una corte en comisiones, en varias comisiones, como funciona en otras partes del mundo, pero bueno, ese detalle. Sí. El proyecto en este caso de Romero, que convalida de alguna forma también Mayans, de alguna forma no, explícitamente lo convalidó cuando fue la reunión de los senadores del PJ hace 2 semanas atrás, es ampliarlo a 7 miembros y con el componente de garantizar un cupo femenino, que haya un 40% mínimo de representación femenina en la Corte. Ese es un poco el proyecto que tendría más consenso, entre comillas, pero como bien decís, hay otros proyectos que son de ampliarlo a muchísimos más miembros, pero bueno, el de 7 es como el que de alguna forma también convalidan dentro del oficialismo, aunque reitero, no es un tema que ellos quieran reformar ahora en este preciso momento. A esta presión por el tema de los jueces, que yo te diría que todo el año va a presionar, porque aparte le reclaman al gobierno que mande los pliegos de los jueces federales de forma inminente, también se suma que hay una especie de pedido de sesión para este miércoles, que en realidad es un pedido de sesión que era para este miércoles o para el jueves, dado que el jueves está el informe de gestión, lo ven más viable el miércoles, para tratar un montón de proyectos que tienen dictamen de comisión, ¿no? Entiendo que son 39, sí, aunque creo que 39. Pueden llegar a ser más todavía. No, 39. Yo tenía el dato de 39, sí, que eran 17 de ley y 22 de declaración. Que es un pedido que hizo Edith Terenzi, Lucila Crexel y Pablo Blanco. Pero ¿qué pasa? A este pedido de sesión para tratar dictámenes de comisión se pone también en juego la agenda opositora en relación a las jubilaciones, a la emergencia en discapacidad. Hay una especie de temor siempre de abrir el recinto cuando hay una agenda opositora ahí que está en gateras esperando entrar, ya sean porque consigan emplazamientos o ya sea también porque consigan tratarlos sobre tablas, ¿no? Porque son proyectos que tienen amplio apoyo opositor en el Senado, un Senado que ya de por sí es opositor en su gran mayoría, por ende no es tan difícil que eso suceda. Entonces hay también una especie de temor por ese lado. Además de que la relación que tiene el gobierno con el oficialismo o los oficialismos en el Senado hace que el diálogo sea más difícil. Hay que ver también en ese sentido el jueves cuál va a ser la relación que va a tener la vicepresidenta Victoria Villarruel con el jefe de gabinete Guillermo Francos. Cuando creo que fue en noviembre del año pasado, que fue Guillermo Francos al Senado, también en un contexto de suma hostilidad y de suma presión entre Villarruel y la Casa Rosada. Ellos se sentaron a comer media luna, tuvieron su foto, todo genial. Hay que ver si eso se replica para este jueves, pero lo cierto es que la agenda opositora siempre es una presión, entonces abrir el recinto en el Senado siempre es para que tengan que rezar todos los de la Casa Rosada, porque puede salir cualquier cosa. Ahora bien, el tema de las jubilaciones y de la emergencia en discapacidad, que ya el presidente, el propio jefe de gabinete, todos ratificaron que va a ser vetado en caso de convertirse en ley. También tiene otro poco de presión, que es el tema del rol de los gobernadores. De hecho, no se nos escapa que hoy los gobernadores se reunieron con el secretario de Hacienda, Carlos Buberman, y con el secretario de Interior, Lisandro Catalán, en el CFI, en el marco del CFI, para hablar de una reforma que quieren impulsar en relación al impuesto a los combustibles, una reforma legislativa para hacer un desvío de los fondos, que tiene que ver con un reclamo de la coparticipación, te diría histórico, que también va de la mano con el pedido de los aportes del Tesoro Nacional, aunque eso no iría a través de una reforma legislativa, hasta donde tengo entendido. Pero en fin, hay una negociación que se está cocinando, aunque no hay una palabra de sí, no hay tampoco una palabra de no de parte de la nación. Entonces, ahora el rol de los gobernadores, con esta carta de negociación que tiene el Ejecutivo Nacional,
en base a este pedido de fondos que están haciendo explícitamente con un proyecto de ley, con un pedido firmado por los mandatarios provinciales. Hay que ver cómo juegan en el Senado cuando se trata el tema de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. También temas que quedaron fuera de la agenda y opacados por la cuestión de Cristina Kirchner, pero que para el kirchnerismo, y te diría que también cierto sector del radicalismo, te diría, inminente. La idea hace un par de semanas atrás era ir directo con un dictamen, era ir avanzando directo con esta agenda opositora. Hay que ver si lo consiguen esta semana o de última si lo pueden llegar a conseguir para la semana que viene. De cualquier manera, el oficialismo sabe que es inevitable y lo que van a intentar, y acá es cuando se empiezan a ver las especulaciones estratégicas de si conviene que el veto sea antes de las elecciones o después de las elecciones. Si avanzan rápido, indicaría que sería en agosto el veto, que es justo el cierre de listas nacionales, por ende también se pone mucho el foco en los gobernadores, que tienen la llave para todo esto, ¿no? Claramente. Claro, justamente. El tema es que acá tiene el recurso la presidenta del Senado de convocar o no convocar, y todavía no convocó a esta sesión, por lo menos. A la otra sí. Y ahí es donde se pone siempre en juego esto que te digo de la relación que tiene Villarruel con el gobierno. Hasta hace poco hubo un recambio muy importante dentro del entorno de Villarruel, que también te deja cierta incertidumbre, porque hasta antes de eso, ella siempre se mantuvo en línea con a tratar de jugar en los intereses del gobierno de lo máximo que ella puede, digamos, desde su rol. Y de hecho ha sucedido que ha aplazado sesiones, incluso de las que fueron las de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. En su momento, cuando fue el año pasado el proyecto de jubilaciones, que estaba amenazando con también ser aprobado de forma inminente, ella logró que eso se aplace. Entonces, ella tiene esa posibilidad. Claro. Es difícil que ella convoque la sesión, a menos que se le escape ya, digamos, en cuanto a que la presión sea tan grande que no le quede otra opción. Pero ella generalmente trata de aplazar esas decisiones, y si realmente el Senado no se pone firme en tener una sesión, yo coincido con vos, José, no creo que haya sesión el miércoles. Más que nada porque, bueno, reitero, ese día también está en agenda el tema de la Corte Suprema, que es un tema que comandó Cristina Fernández de Kirchner con los senadores del PJ a que se trate inminentemente. Claro. Bueno, muy bien, Daniela, muchas gracias. ¿Tenés algo más? Gracias a ustedes. No, o sea, es prestar atención al Senado en este sentido. Más que nada, bueno, el foco es el jueves con el informe de gestión, a ver qué alusión se le hace a la cuestión de Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que no forma parte del informe de gestión. Podemos esperar a que hayan discursos en ese sentido. ¿Cuál va a ser la defensa de Franco sobre Libra nuevamente? Porque se va a poner sobre la mesa. Y ver cómo es la relación y cómo se lleva a cabo la dinámica de Franco con la vicepresidenta, ¿no? Así es. Bueno, gracias, Dani. Nos vemos el jueves de nuevo. Gracias a ustedes. A nuestra compañera Daniela Romero, y bueno, informando sobre lo que va a ser la actividad en el Senado. Acá la semana pasada la actividad central en materia de comisión, una semana de baja intensidad, como la definimos siempre la semana que pasó, con 2 feriados en el medio, fue una reunión de la Comisión de Prevención de Adicciones, que trató el tema de el alerta por drogas sintéticas. Bueno, un representante de la ONU expuso ante los diputados sobre el avance del narcotráfico en la región, y esto decía la presidenta de la Comisión de Prevención, Mónica Frade. Ahí nos dicen que no lo tenemos, pero no importa. Bueno, les voy a contar un poco. Ella había invitado a Luis García Sigman, que es el coordinador de proyectos sobre drogas sintéticas de la Oficina de Naciones Unidas. Entre otras cosas, dijo el experto de la ONU, dijo que, bueno, en los últimos años el tema fue evolucionando, el área de cultivos ilícitos de arbustos de coca en la región andina, justamente, y mencionaba que la producción se está concentrando en este momento en Bolivia, Perú y Colombia, y en 2022 se llegó a una estimación de 2.757 toneladas de fabricación global del clorhidrato de cocaína, siendo un 20% más que en 2021, decía.
Y alertaba sobre una cuestión que uno no la tenía, creo que lo hemos hablado también la semana pasada, la droga que ingresa ya no por el norte, sino que ingresa por el lado de Chile. Sobre ese tema hablaba Luis García Sigman, que fue la actividad principal en materia de comisión la semana pasada. Tarea para la nueva Policía Federal de Patricia Bullrich, ¿no? Teniendo en cuenta que anunció días atrás con bombos y platillos esta reforma del Estatuto de la Policía Federal para reorientarla hacia la investigación criminal. Es decir, ya no tanto el patrullaje de las calles, que eso es una tarea que cotidianamente realizan las policías locales, sino más la investigación criminal y la prevención en delitos complejos, como el que acabas de reseñar, José. Así es, y habrá que ver en todo caso esa reforma, la anunció, es por decreto. Sí. Ha habido voces, claro, ha habido voces que se han elevado cuestionando que eso sea por decreto. Escuchaba este fin de semana que, bueno, que como tienen cuestiones de materia penal, que no tendría que ser por ley, o sea que me parece que es una de las discusiones que se vienen en los próximos días. Y hay cuestionamientos que tienen que ver también con que entraría en colisión con la ley de inteligencia, por la habilitación de lo que dicen desde la oposición, digamos, el espionaje, por ejemplo, en fuentes abiertas, como redes sociales abiertas, digo, sitios web. Bueno, también otras implicancias como requisas, incluso como las que estuvimos viendo ya, por ejemplo, en la movilización de Cristina Kirchner, que hubo operativos en las autopistas, en las rutas, en estaciones de trenes para requisar vehículos como combis, micros. Bueno, una serie de funciones que ya desarrolla la Policía Federal, pero que esta norma le da mayor precisión, ¿no? Y le da una cobertura normativa a funciones de la nueva Policía Federal. Y sobre ese tema, hoy presentó Leopoldo Monó una denuncia en los tribunales. Pero nos quedamos sin tiempo, Sebastián. Nos vemos de nuevo el miércoles que viene. Así es. Y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Ahora lo dejamos en compañía de Amanda Alma, Fernando Fracchelli y sus pasos perdidos. Será hasta mañana.